¿Qué es Intimidad Radio? Intimidad Radio es una emisora cordobesa, social y cultural, solidaria, fresca, en línea contigo y con las canciones que te gustan. En Intimidad Radio vas a encontrar todo el pop de los 80 y 90, las mejores canciones de los 2000 y por la noche las grandes baladas de la historia que también te ofrecemos durante el día. Apuesta por una radio de nuestra ciudad y síguenos en redes sociales, Facebook, Radio Garden, Media You, TuneIn Radio y por supuesto en nuestra web intimidadradio.com. Llegó la hora párraga. Hola a todos, queridos amigos y oyentes de Intimidad Radio, en una edición especial de la hora párraga, en la que, como sabéis todos, venimos a refrendar, a poner en valor a creadores con talento de nuestra Córdoba, y hoy muy bien acompañado de una creadora con talento de nombre Fátima Entrenas. ¿Qué tal, Fátima? Bienvenida a tu casa. Como muchos sabréis, han pasado también por estos micrófonos Miguel Ángel, su padre, o José María Entrenas, también todo rodeado de arte y de cine, ¿no? Porque venimos un poquito a hablar hoy, el motivo por el que está Fátima aquí es que venimos a hablar de una semana de cine, es una mirada al cine de Mael Producciones, del 18 al 21 de abril de 2022 en el Salón de Actos de Fundación Caja Rural del Sur, en la calle de la Radio, allí en la Avenida de la Libertad, donde podemos ver grandes obras de toda la época más reciente también de estos últimos años, tanto de Miguel Ángel como con Fátima, tanto de su inicio como luego codirigiendo juntos. Y bueno, antes de entrar en ese ciclo en el que hablaremos, Fátima viene representando a Mael Producciones, que es una asociación sin ánimo de lucro que se ha caracterizado por representar ilustres cordobeses y cordobesas de nuestra Córdoba, ponerlo en valor. Y bueno, antes de nada, Fátima, para los pocas personas que a día de hoy nos conozcan, cuéntanos de cómo te viene, aparte por la parte familiar, tu pasión por el cine y bueno, y cómo lo lleváis. Bueno, pues como has dicho, ¿no? Al final toda nuestra familia es muy cinéfila, ¿no? Todo esto nos viene porque mi padre, antes de que naciera ninguno de mis hermanos, pues ya comenzó a hacer cortometrajes. Por allá en los años 80, con su cámara de Super 8, pues se dedicó a hacer sus pinitos, ¿no? En el cine. Y claro, bueno, pues evidentemente esto es algo, ¿no? Como se dice un poco vulgarmente, que se mama, ¿no? Entonces esta pasión por el cine pues nos caló muchísimo. Yo creo que realmente a la que le caló más todavía fue a mí, ¿no? Que de hecho, bueno, pues decidí estudiar Historia del Arte aquí en Córdoba y especializarme en la rama de cine, porque realmente, pues bueno, no solo es que me guste contemplar el cine, sino que me gustaba, ¿no? La parte de la creación y la parte de la creatividad, de expresar, ¿no? Y cómo el cine es un medio que al final abarca para mí casi prácticamente todas las artes, ¿no? Y entonces, pues siempre me ha llamado muchísimo la atención. Así que bueno, desde muy pequeñita pues empecé a realizar cortometrajes, un poco por mi cuenta, ¿no? Y bueno, también colaborando obviamente en los proyectos de mi padre. Pero bueno, ya llegó un momento en el que los proyectos eran cada vez más grandes y mi padre pues pensó, oye, en vez de estar por ahí tú por tu lado y yo por el mío, ¿no crees que sería bueno que unásemos fuerza y creásemos algo juntos? Y dije, pues puede haber conflictos, pero bueno, creo que podremos sobrellevarlo. Y bueno, de hecho, hasta el día de hoy, pues sí, hacemos trabajo en conjunto y creo que no sufre tanto realmente luego nuestra relación. Así que vamos a seguir. Bueno, como Carlos Saura y su hija, ¿no? Grandes tándems o grandes creadores, ¿no? Bueno, cuéntanos desde esos inicios, con esa adolescencia, esos primeros cortos, y luego ya has perdido la inocencia que se dice en la mirada al tener que estudiar ese análisis fílmico, todo lo que conlleva una película, o sigues con esa frescura en la mirada de decir, que cuando empecé, pues mira, mantengo esa energía a la hora de ver una película, o ya se vuelve uno más crítico y más solemne a la hora de analizar o tener una mirada cinematográfica.
Obviamente, bueno, yo creo que parte, ¿no?, un poco la esencia, ¿no? Por ejemplo, siempre te van a traer gustos, ¿no? O pequeñas características tuyas propias que llevas como innatas, ¿no? Un poco como el carácter, ¿no? O la personalidad. Y obviamente yo creo que luego se va enriqueciendo, ¿no? Y vas, pues bueno, aportando, yo creo que el conocimiento o tu propia experiencia, evidentemente, cuando tú eres creador, sin quererlo, por muy objetivo que quieras ser, está tu forma de ser, tu forma de ver el mundo, ¿no? Que es al final la forma en la que colocas la cámara, en la que plasmas y en la que, bueno, creas todo eso. Entonces, yo creo que nunca debemos dejar de perder esa esencia, ¿no? Y recordar siempre cómo somos en lo más profundo, ¿no? Y esa primera etapa. Pero, bueno, tratar también de enriquecerla con la experiencia y bueno, pues con la formación también. Uh-huh. Estupendo. ¿Y cuáles son tus referentes cinematográficos? Bueno, soy un poco, a lo mejor, quizá un poco extraña, ¿no? Porque es cierto que, bueno, hay un director de cine que a mí me impactó muchísimo de pequeña, que es David Lynch, que, bueno, pues es un director un poco complejo, ¿no? Pero es cierto que allá como con, no sé, creo que 13, 14 años vi Cabeza Borradora y unos años más tarde pues vi Carretera Perdida, que sigue siendo una de mis películas favoritas. Y bueno, pues luego la verdad es que hay varios directores, ¿no?, que me gustan muchísimo. Pero ese es como mi gran director de cine. El gran David Lynch, bueno, multitud de títulos, ¿no? Terciopelo Azul o La mirada de Twin Peaks, en fin, un grande aportado. Y ya hablamos también que esa mirada cinematográfica en vuestra familia siempre la habéis tenido y además muy, muy acertadamente. Bueno, pues Fátima, pues aparte de eso ya te han conocido un poquito más nuestros oyentes. Nos vamos al meollo de otra de las muestras muy interesantes que desde Mael estáis haciendo, que como comentaba yo en nuestra presentación, habéis focalizado mucho en la figura de cordobeses y cordobesas ilustres, y me imagino que, bueno, una satisfacción también llevar a ese terreno, ¿no?, el cinematográfico, con los medios siempre que habéis tenido vosotros, con austeridad, pero al mismo tiempo con mucha creatividad, personajes para poner en valor de nuestra historia, ¿verdad, cordobesa? Sí, bueno, es verdad que hay como una pequeña tendencia, ¿no? Se da, bueno, esto que dicen del senequismo cordobés, y parece que no le damos como mucha importancia a personajes que bueno, que son realmente importantes y que cuando te vas fuera de aquí de Córdoba, pues se les tiene como una gran admiración, un gran reconocimiento, y aquí es cierto que pasan bastante desapercibidos. Es verdad que, bueno, tenemos una gran riqueza a la hora de tener personajes en diferentes ámbitos, pero bueno, parece como que se están quedando un poco en el olvido, ¿no? Y que hay como, bueno, pues esa intención de rescatarlos un poco y darlos a conocer. Y bueno, qué mejor medio que el audiovisual, porque al fin y al cabo es cierto que llega a gente más joven, gente más mayor, gente de diferente nivel en todos los sentidos, y creo que bueno, que la verdad que esto cuando comenzó fue un comienzo interesante, que hoy, bueno, evidentemente ha evolucionado muchísimo y que vamos a seguir con esta tendencia porque, como te digo, creo que es importante dar otra vez a reconocer este tipo de figuras que muchas veces pues son incluso desconocidas, ¿no?, para los más jóvenes, ¿no? Uh-huh. De hecho, también hay un poco la vertiente educativa, ¿no?, que se propone Mael Producciones, que con los diferentes centros educativos pues siempre llevamos incluso programaciones didácticas, incluso, bueno, pues hacíamos hasta hace un tiempo excursiones a la filmoteca, se proyectaban los mediometrajes y largometrajes y se trabajaba con el alumnado acerca de estas figuras que al final forman parte de nosotros, ¿no?, y que deberíamos de tener muchísimo más presentes siempre. Uh-huh, totalmente de acuerdo. La mirada de personaje ilustre que han aportado tanto en nuestra Córdoba, y una mirada docente, ¿no?, también, pero una mirada también con cinematográfica, ¿no? No es óbice una cosa de la otra ni separarla, sino puede ser pedagógico algo, pero tener siempre desde un punto de vista cinematográfico hacerlo atractivo, ¿no? Y eso es lo que creo que al final, pues bueno, vosotros intentáis, ¿no? Y tú siempre con tu padre y todo el equipo de personas que colaboran, ¿no? Detrás, como siempre dijimos en una entrevista reciente con compañeros audiovisuales, ¿no?, de qué importante es, ¿verdad, Fátima?, toda la gente que compone, que luego firma el director o directora, pero qué importante es todos los componentes, desde diseño de vestuario, jefe de producción, la persona que lleva en los coches a los actores, en fin, todo el grupo, a veces que pueden ser 20, 30 personas que está detrás para sacar esas producciones, que para luego sentir orgulloso de decir, menos mal que tengo esa gente, que vosotros tenéis afortunadamente siempre un grupo de gente que bueno, que os apoya, ¿verdad?, que os responde a la hora de producciones.
Sí, obviamente nosotros al final trabajamos con un equipo de prácticamente 300 personas en cada proyecto y bueno, muchas veces lo comento porque, bueno, pues hablo con mi padre y digo, bueno, a ver, vale, nosotros estamos locos porque tenemos una idea que queremos llevar a cabo y nos apasiona, ¿no? Pero luego es verdad que ves que la gente se involucra tantísimo y disfruta tantísimo realizando también este tipo de proyectos que a mí cuando siempre que tenemos un estreno me conmueve, ¿no? Que al final, bueno, pues evidentemente sin cobrar nada, nadie cobramos nada y todo el mundo lo hace por la pasión que le tiene a Córdoba, porque le interesa el proyecto y dice, bueno, obviamente sin ellos no se haría nada, pero absolutamente nada. Y es de valorar que al final la gente pues sacrifica sus momentos de ocio, su tiempo a lo mejor de dedicarle a la familia por un proyecto, ¿no? Y yo de verdad que siempre, al final siempre me emociono porque siempre acabo pensando lo mismo, ¿no? En los estrenos, ¿eh? Cómo todo el mundo se vuelca y qué agradecimiento tan profundo de que realmente pues quieran pues poner obviamente su visión, ¿no? Y su punto de vista en una historia que al final forma parte de todos, ¿no? Y es un proyecto en el que pues hay la visión de 300 personas, ¿no? Porque cada uno aporta y no sé, me parece algo muy bonito, la verdad. Totalmente. Siempre la unión y la sinergia que se junta en los rodajes es algo que no se puede explicar, es más sentirlo, ¿no? Y esa energía es como esas familias que se forman en esos momentos de rodaje que luego en el estreno pues es la guinda, ¿no? Que hace que se poner de largo, ¿no? Ponerte de largo y disfrutar de como el hijo que nace, ¿no? Como ese embarazo que es una producción desde superproducción, en rodaje, localizaciones, luego postproducción, en fin. Todo un auténtico arte. Pues bueno, Fátima, si te parece bien, nos metemos directamente en esas jornadas que empezarán el 18 de abril, lunes. Todas las proyecciones empezarán a las 19 horas y ese primer día, esa apertura de edición de este evento será con Fray Juan de la Cruz y la Chiquita Piconera. ¿Quién intervendrá y qué podemos decir para los cordobeses y cordobesas que tengan ganas de ir ese día? ¿Quién estará por allí? Bueno, pues en el coloquio vamos a tener a Carlos Clemenson, que ya, bueno, muchísima gente lo conocerá porque ha sido catedrático de la Universidad de Córdoba. Es un gran poeta y bueno, es la verdad que casi siempre el guionista de nuestras películas porque, aparte, bueno, porque obviamente de su capacidad, ¿no?, para realizar guiones, la cultura tanto histórica como en general, ¿no? Y bueno, pues la verdad que es un placer, ¿no?, poder tenerlo allí para compartir con él y bueno, preguntas que surjan y demás, ¿no? Se proyecta San Juan de la Cruz y la Chiquita Piconera. Son dos de las primeras que realizamos en torno a figuras importantes de la historia cordobesa. Y la verdad es que, bueno, pues tuvieron bastante reconocimiento, sobre todo a nivel internacional. La Chiquita Piconera se llevó una mención especial en Estambul. Porque, bueno, claro, luego lo que pasa cuando tú proyectas flamenco y cosas así como más propias, pues nosotros lo vemos como algo normal porque estamos como cansados de verlo, pero luego cuando lo proyectas fuera, pues la gente, claro, le llama muchísimo la atención, ¿no? Y San Juan de la Cruz, bueno, pues igual, ¿no? Porque, bueno, ha sido un referente no solo a nivel religioso, sino también filosófico. Y incluso en Latinoamérica, pues la verdad que tuvo muchísimo reconocimiento la película. Pues muy interesante y bueno, tanto de La Chiquita Piconera del gran Julio Romero de Torres como San Juan de la Cruz, y muy interesante el debate posterior, ¿verdad? Que estarás tú también, estará Carlos Clemenson, donde cada cordobés o cordobesa que nos acompañe o cualquier persona, ¿no?, que esté acompañándonos, ya no sea de cordobés, que esté disfrutando de ese debate, ¿verdad? Un debate también abierto en el que se pueden cambiar impresiones. Por supuesto, será un coloquio, ¿no?, abierto para que, bueno, cada uno pues no solo si quiere preguntar o si se quiere debatir de algún tema o exponer alguna opinión, obviamente está abierto a hacer este tipo de cuestiones, ¿no? De hecho, bueno, pues se hace con la idea esa, ¿no? O sea, no es solo visualizar los cortometrajes, eso se puede hacer en cualquier sitio, ¿no? Sino es darle ese, digamos, como valor en alza, en el sentido de poder debatir, ¿no? De crear un coloquio sobre, bueno, pues el entorno de la figura o, bueno, el que le interese el cine, por ejemplo, si quiere conocer un poco más o cualquier cuestión que a la persona le interese, ¿no? Entonces,
es lo interesante, porque luego es una jornada en la que yo, por lo menos por mi parte, siempre que lo hemos realizado, salen muy enriquecidos, ¿no? Porque se dan aportaciones muy interesantes que quizás se desconozcan o incluso pues se llega a debatir, ¿no? Cuestiones también realmente pues curiosas y que aportan mucho y enriquecen muchísimo. Perfecto, pues nos vamos al día 19 de abril a las 7 horas también, como hemos dicho, a ese mismo horario para que lo tengáis todos claros, siempre allí, la Fundación Caja Rural del Sur. Como digo, Góngora, brillante oscuridad. Aquí un documental sobre la vida y obra de don Luis de Góngora, el Gote, con el gran Juan Carlos Villanueva, haciendo un papelazo, y con el gran Ricardo Luna también, por supuesto, entre otros. ¿Qué podemos esperar y quiénes nos acompañarán en el debate, Fátima? En este caso contamos con Manuel Gaete y bueno, es que Góngora, claro, ha sido una figura también, ¿no? tan controvertida, ¿no? que da mucho, ¿no? A la hora de hacer un coloquio sobre él. Por eso tenemos como especialista a Manuel Gaete y bueno, pues es cierto que, a ver, nuestras películas no son documentales al uso, porque como bien comentabas antes, nosotros le damos una vertiente cinematográfica. Entonces es cierto que sí que nos basamos, obviamente, en datos históricos, pero igualmente aquellos que no quedan tan claros o que a lo mejor hay discusión de si pasó esto o no se sabe exactamente qué fue lo que pasó, pues ahí digamos que barremos un poco para casa y le damos como bueno, lo que cinematográficamente sea un poco más atractivo, ¿no? Para darle como más movimiento a la película. Entonces, no que sean documentales estrictamente basados en datos históricos, pero en su mayoría sí, y bueno, también damos un poco a eso, ¿no? A debatir. Porque otra de las cosas interesantes a nosotros no es que realmente nos importe solo la biografía, ¿no? Lo que nos gusta es con el cine, que es un medio con el que realmente se puede hacer, es adentrarnos en estas personalidades, ¿no? De estos artistas, en cómo realmente sintieron, cómo fue su vida, los conflictos que tenían internos, ¿no? Es lo que nos parece más interesante y bueno, el medio audiovisual pues permite, ¿no? Indagar en las emociones y en estas personalidades tan curiosas, ¿no? De nuestra historia. Pues estaremos disfrutando de esa vida de Góngora, brillante oscuridad, un título muy acertado y bueno, como tú dices, la licencia cinematográfica evidentemente que también hacen que la trama avance, que vengan bien a la hora de tener una visión cinematográfica que es tan importante. No podemos poner históricamente todos los hechos, ¿no? De una vida y menos de un personaje tan relevante. Perfecto, pues seguimos avanzando y nos vamos al día 20 de abril, en el que se proyectará el Inca Garcilaso de la Vega, el mestizo, en el que he tenido la suerte de colaborar en el equipo técnico y de disfrutar de esa gran experiencia junto a vosotros, junto al equipo de Mal Producciones, contigo y con Miguel Ángel. Y bueno, Fátima, también quiero decir, aprovecho, antes de darle la palabra, que yo he comentado en esta casa que tuvimos la suerte, Fátima y yo, de entrar en la tumba del Inca Garcilaso de la Vega, ¿verdad? Un hecho histórico que compartimos juntos y que, bueno, hacía muchísimos años que no se hacía, ¿verdad? Que fue algo como histórico, nos sentimos casi como Indiana Jones, ¿verdad? Bueno, cuéntanos qué podemos esperar del Inca Garcilaso el mestizo y quiénes nos acompañarán en el debate. Pues en el debate estará de nuevo Carlos Clemenson porque, bueno, pues realizó el guión, bueno, fue co-guionista junto con Antonio Masotti, que él es catedrático de la Universidad de Tufts en Boston y es el, bueno, máximo especialista en el Inca Garcilaso y, bueno, pues se ofreció a realizar el guión en conjunto y, bueno, pues vamos a poder disfrutar de su presencia. No físicamente, obviamente, porque no va a estar aquí, pero sí a través de Zoom, benditos medios actuales que nos posibilitan todo este tipo de acercamiento. Y bueno, el Inca Garcilaso, una película muy interesante que, bueno, se hizo una colaboración con Perú, porque, bueno, él de hecho nació allí y con 20 años pues se trasladó a Córdoba. Y es una película como el propio personaje, mestiza. Y la verdad es que, bueno, es muy interesante porque a través de la película, pues bueno, como tú comentabas, no solo pudimos bajar, ¿no? En la mezquita y ver los restos del Inca Garcilaso, sino que también a través de la investigación encontramos el parte de función que se encontraba también en el Cabildo y bueno, que estaba un poco olvidado y lo rescatamos. Y bueno, pues la labor de difundirlo, porque curiosamente, fíjate como te decía antes, ¿no? En Perú sí que tienen este personaje muy reconocido, ¿no? O sea, lo que se merece, obviamente, ¿no? Porque es un personaje súper importante para
para la lengua y para la historia, ¿no? De la humanidad en general. Y aquí, bueno, pues sí que pasa bastante desapercibido este personaje que vivió tanto tiempo en Montilla y aquí en Córdoba. Y la verdad es que, bueno, pues fue un honor, ¿no? Poder rescatar este personaje y redescubrírselo a muchas personas que, bueno, pues nos decían, "Buah, pues no sabía que este personaje tan importante había vivido tanto tiempo y que, bueno, era cordobés también, ¿no?". Sí, por supuesto, ese mestizaje y bueno, ahí en la Casa del Inca en Montilla, que pudimos rodar, que también deja muestra de su relevancia a nivel en Córdoba, tu experiencia allí en Cuzco, ¿no? Que fue una pasada, que tuviste la suerte de llevar un equipo de allí, bueno, cuéntanos un poco esa experiencia y luego también evidentemente hacer ver que dentro de este elenco de grandes como Ricardo Luna también, Jesús Jaén, Belén Benítez, en fin, grandes nombres también que tuvieron en esta producción, ¿no? Cuéntanos, que sepan nuestros oyentes cómo fue esa experiencia maravillosa de estar allí en Cuzco. Bueno, como anécdota tan maravillosa al principio no lo fue. Porque, bueno, yo había estado trabajando con un chico de allí porque obviamente queríamos que fuese, como te digo, ¿no? Mestiza y tener pues un equipo que fuese de allí, ¿no? Y estuve trabajando un mes con una persona que se iba a encargar, bueno, pues prácticamente todo. De hecho, hicimos casting, ¿no? A través de videoconferencias y tal. Y bueno, pues yo tenía un tiempo muy reducido, obviamente, tenía una semana nada más para poder rodar. Y cuando llegué allí, pues esta persona pues no daba señales de vida, no se presentaba y pasaron como 2 días y yo seguía sin saber absolutamente nada de este chico, que obviamente sabía cuándo llegaba y bueno, habíamos acordado en quedar para grabar, ¿no? Bueno, gracias a que al final pues tuve que ir tirando de recursos, ¿no? Y no agobiarme, sino decir, bueno, hay que solucionarlo como sea, ¿no? Yo era mi pensamiento de voy a volver a España y voy a llegar sin nada de material y me van a colgar. Pero bueno, pues tuve la suerte de que, bueno, pues encontré un equipo encantador que se ofrecieron, ya te digo, bueno, además, como allí el Inca es tan importante, pues le pareció súper interesante el proyecto y la verdad que, sinceramente, no pudo salir mejor. O sea que la experiencia, pese a ese mal trago del principio, no pudo ser más espectacular el poder trabajar allí, el poder rodar allí, el tener un equipo tan bueno y el poder traer un producto tan bueno para seguir continuando aquí, ¿no? Con el rodaje de la parte de aquí. O sea que súper contenta con la experiencia. Rodaje en alta mar incluido, lesión de Miguel Ángel en un momento determinado que tuviste tú que hacerte también con los mandos y bueno, tirar para adelante, todo lo que conlleva, ¿no? Pero al final lo importante es la película, como no podía ser de otra forma. Sí, se pasa mucho, sinceramente, ¿no? Es duro también por la hora de rodaje, por el tiempo, por las circunstancias como estamos hablando que pasan, ¿no? Pero luego al final todo merece la pena porque al final es como decía, ¿no? Pues se lleva a cabo, se hace la película y al final, pues bueno, gustará más o menos, ¿no? O tendrá, bueno, pues mejor o peor aceptación, pero al final es una cosa que se hace entre cordobeses apasionados, como te decía, con más de 300 personas, que todo el mundo aporta, y ya para mí eso, pues yo sinceramente merece todo sufrimiento, la pena, porque es increíble poder unir a 300 personas y más de 300 personas en un proyecto en común, y creo que, bueno, con esa, bueno, pues esa cosa de que es algo para cultural, ¿no? También, bueno, para también transmitimos, ¿no? Cosas éticas y morales como el mestizaje, siempre tenemos también un mensaje un poco pues más moral. Y con esa idea me parece pues espectacular que la gente se una para esto, sinceramente. Muy cierto. Y bueno, cerramos ese ciclo de cuatro proyecciones, bueno, en este caso 5, porque también el primer día irían 2, pero el día 21 de abril con Valle Inclán y Julio Romero de Torres. Cuéntanos esa última producción también, quién estará en la mesa de debate y por qué tenemos que ir a ver Valle Inclán y Julio Romero de Torres. Bueno, en este caso la mesa de debate, como no podría ser de otra manera, estará presidida por Mercedes Valverde. Como sabéis, ha sido directora de los Museos Municipales de Córdoba y de Julio Romero, y ella es una gran especialista en Julio Romero. Y bueno, pues se ofreció encantadísima siempre a darnos sus documentos para poder realizar el guión de la película y tal. Y bueno, esta película es interesante porque indaga en la, digamos, última etapa de Julio Romero, ¿no? Un hombre ya un poco, bueno,
lo que suele pasar con la vida, ¿no? Quizás un poco más decepcionado o bueno, esa fase, ¿no? De quizás mirar atrás, ¿no? Con mucha nostalgia. Y esa relación curiosa que tenía con Valle Inclán, que no todo el mundo lo sabe, pero eran buenos amigos y bueno, pues a partir como de una reunión que tienen ellos en el círculo de la amistad, pues se hace un repaso, ¿no? A todo eso, esa trayectoria como artista, pero sobre todo como persona, que es lo que, como decía antes, nos interesa. Entonces es una visión de indagar en esa mirada melancólica, ¿no? de la vida de Julio Romero. Uh-huh. Pues ahí quedan esas proyecciones del 18 al 21 de abril en la Fundación Caja Rural del Sur, una mirada al cine del ciclo de Mael Producciones, una mirada al cine de Mael Producciones, como digo, en el Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur, calle de la Radio 1, entrada libre hasta completar aforo, con grandes exponentes, grandes obras, y bueno, allí estaremos disfrutando de estos personajes cordobeses y de la mirada particular y única de Mael Producciones. Bueno, Fátima, ¿y ahora qué? Porque ahora sé de buena tinta que hace poco habéis ya empezado con Seneca, habéis rodado alguna cosilla, no sé si se puede decir algo, puede hacer algo de spoiler, y bueno, ¿cómo va el proyecto y qué podemos esperar de esta nueva producción? Bueno, pues ahora podemos esperar luchas romanas, es lo que va a haber. Ahora nos vamos a la Córdoba romana. Nos hemos decidido trasladar allí con esta aventura y bueno, vamos a hablar sobre la relación de Seneca y Lucano. Solo hemos hecho una jornada de rodaje, la primera, pero bueno, podía ser más espectacular porque estuvimos en el Coliseo de Almedinilla. Y bueno, pues tuvimos la suerte de que un grupo que se llama Ulpia Elia, que son, bueno, pues ellos representan y recrean batallas de gladiadores romanos y pues se ofrecieron para participar en la película. Entonces, bueno, pues las primeras escenas que hemos rodado han sido de luchas de gladiadores y gladiadoras, ojo, que también es importante. Ahí queda, gladiadores, gladiadoras y bueno, vienen curvas, ¿no? Que se puede decir, ¿no? ¿Verdad? Sí, totalmente. Lo próximo que queremos es hacer, bueno, pues una escena de cuadrigas y bueno, pues ya tenemos los preparativos, estamos esperando ya a concretar día para poder grabar estas secuencias con las cuadrigas que también esperemos que sean muy espectaculares. Hombre, el rodaje va a ser interesante, seguro. Seguro que sí. Anécdota habrá y os deseamos desde Intimidad Radio lo mejor para Miguel Ángel y para ti, ahí a dúo, con vuestra experiencia ya en estas producciones. Y nada, antes de cerrar la entrevista, Fátima, en la pregunta de rigor que todo invitado que pasa por la hora Párraga sabe ya de forma consabida es, recomiéndanos a nuestros oyentes un libro y una película que te vengan a la cabeza para que nuestros oyentes digan, pues mira, a Fátima le gusta este libro y esta peli. Bueno, pues un libro que, bueno, ya lo leí en su día y me gustó mucho. Sí, venga, lo voy a recomendar. Es El monje que perdió su Ferrari, que supongo que mucha gente lo habrá leído. Y una película, pues ¿qué película voy a recomendar? Cabeza borradora, tal vez. No, esa igual es demasiado, ¿no? Igual ya es demasiado. Pero bueno, siempre Carretera Perdida creo que es una película muy interesante porque te hace pensar bastante, ¿no? Que bueno, que de vez en cuando hay que mover el coco un poquillo y darle caña. Y yo creo que bueno, si quieres ahí como pensar un ratito, estaría bien, la recomiendo. Pues ahí queda eso, las recomendaciones de Fátima Entrena. Muchas gracias, Fátima, por venir a tu casa y os esperamos a todos del 18 al 21 con esas producciones de Mael Producciones y a disfrutar de los personajes cordobeses.